Soy Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal. Hace tiempo que en la maestría se sostiene que cuando se habla de prueba no se habla con propiedad, o al menos con la propiedad técnica que lo hacía Humberto Briceño Sierra. Cuando Humberto hablaba de los medios de prueba, hablaba de medios de comprobación, y eso lo hablaba solamente del peritaje científico, el que va a obtener el mismo resultado toda persona en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Por ejemplo, un peritaje de la composición del agua, o de la vigencia del ADN, o de la ley de gravedad. Hablaba de medios de acreditación, los cuales el juez le cree, hasta tanto haya alguna prueba en contrario o una redargución de falsedad respecto de ellos. Hablaba de medios de demostración, que son los que sustantivando el verbo mostrar, que son las inspecciones de personas, de cosas y lugares. Y hablaba de los medios de convicción. Y entre ellos, Briceño colocaba la confesión, el testimonio, la prueba indiciaria y los peritajes. Me gusta decir siempre que la pericia es una calidad, una capacidad que tiene alguien llamado perito para poder producir peritajes. Y estos peritajes de convicción son distintos de los peritajes de comprobación. Los peritajes de convicción son aquellos que son opinables, que no son científicamente aptos para tener siempre el mismo exacto resultado en todo tiempo, en todo lugar y para toda persona. Es muy común que en un accidente de tránsito, por ejemplo, haya sobre la ruta 19 metros de frenada. Entonces el juez le pide a un perito que diga, en base a la extensión de la frenada, a qué velocidad venía el auto que la realizó. Entonces viene alguien y dice que venía a 74 kilómetros, 487, 404. Es decir, son opiniones y como tales contestables por otra opinión, contrastables con otras opiniones. Y eso hace que Briceño hable de peritos que opinan y no que comprueban. Aquí están los técnicos, los armeros, los médicos, los tasadores, los intérpretes, los traductores. Pero me paro en los tasadores. Me paro en los tasadores porque en los últimos años, por mi experiencia judicial de tanto tiempo, es un peritaje difícil de realizar y que no siempre se llega a una misma conclusión por distintos tasadores. En la Argentina durante muchos años tuvimos nosotros acá una ley que paralizaba la locación, evitaba los desalojos y perdía la calidad de locatario beneficiado con el régimen, quien podía tener la capacidad de alquilar a un precio liberado por el mercado. O aquel que tenía la calidad de inquilino pudiente, para lo cual se tasaban inmuebles, cosas, inmuebles rurales, inmuebles. Y durante muchos años vi que las tasaciones eran hechas sin ton ni son. Viendo, por ejemplo, como único mecanismo las operaciones hechas en los últimos tiempos. En advertir, por ejemplo, que en un pleito sonado importante se podía falsear un precio de un inmueble, simplemente haciendo dos operaciones contemporáneas o previas al momento del peritaje. Haciendo lo más alto el precio más bajo, según lo que se quería lograr como resultado. Y en los últimos años, contacto profesional, amistoso, con Artemio Aguiar, que es un hombre que lo conocí siendo presidente del Colegio de Martilleros. Él es martillero público, martillero y corredor público, y es tasador profesional, pero además es un profesor de tasadores. Tiene una importante obra escrita sobre cómo se tasan particularmente los inmuebles rurales y los inmuebles urbanos. Y pidiéndole yo antecedentes, pues yo no conozco nada del tema,
me mandó un material importantísimo, que hojeándolo veo que hay cosas muy importantes para objetivar la tasación. Ya no se trata solamente de que al tasador le parezca algo. No, tiene pautas de seguimiento obligatorio, de comprobación por cualquiera persona, que permite hacer lo más objetivo posible el logro de un precio de mercado. Y el tema es un tema no tratado. En general, los doctrinantes del derecho procesal no se preocupan del tema de los tasadores, siendo que, en muchos casos, la suerte de un pleito depende precisamente del valor de una tasación. No digo ya de acciones, no digo ya de joyas, digo simplemente de inmuebles, que es lo que está a la orden del día todavía en los tribunales, por lo menos de mi medio. Y entonces lo convoqué a Artemio Aguiar, mi amigo, que le agradezco que esté presente en este momento. Tuvo que trasladarse para hacer este encuentro porque no encontramos buen internet cerca de su domicilio. Y aquí lo recibo con todo afecto y amistad, como siempre, al tiempo que le agradezco su presencia. Quiero que nos ilustre qué es esto de una tasación. Le voy a hacer varias preguntas alrededor de esta idea en los próximos 30 minutos, 40 minutos, que quiero que esto quede claro, hace una suerte de lección compartida por mí y por el público a las cosas que lo está enseñando. Artemio, con un fuerte abrazo, te recibo con todo afecto, muchas gracias por estar acá. Es un halago. Y te pregunto, en primer lugar, ¿qué es una tasación? Para ver luego qué es una tasación de inmuebles, qué es de muebles, cómo se hace, cuáles son los parámetros objetivos, cómo se objetiviza o se objetiva una tasación. Empiezo con otro. ¿Qué es una tasación allá? Bien, si partimos de una definición primigenia, tasar es estimar el valor económico de un bien, cualquiera sea bien, bien inmueble, mueble, semoviente, obras de arte, etcétera, etcétera. Y aquí aparece lo que usted manifestó al principio en cuanto a las discrepancias en los peritajes de tasación. Si tenemos que definir a la tasación, esa estimación del valor de un bien se convierte en un pronóstico del precio de ese bien, del precio más probable. Es decir, muchas veces confundimos valor con precio. Un tasador puede solo estimar un valor. El precio es un hecho histórico cuando hay un intercambio de bienes, de los cuales uno de ellos es moneda. Por lo tanto, el tasador solo estima, pronostica el precio más probable, no el más alto, en el cual un bien sería transado de bien de cualquier naturaleza en un mercado y momento determinado. Ese es el sustratum de lo que es la tasación. Impecable esto, ¿no? Por tanto, a ver, no es valor, sino es premonición de precio. Por Adelanto supuesto, de la idea de cuánto costaría en un mercado en un tiempo y lugar dado. Por supuesto, muchas veces en mi tarea como perito de parte he tenido que lidiar con abogados y jueces que no tenían clara la diferencia entre valor y precio. El precio reproduce criterios y conceptos de los actores de un mercado. El valor, a través de determinadas técnicas, trata de establecer cuál sería el precio probable en determinadas condiciones del mercado. Si usted me permite una definición que yo tengo como valor de mercado, digo que es el precio más probable en que se produciría la venta de un bien en un mercado abierto y competitivo a la fecha de tasación entre un comprador y un vendedor que actúan con conocimiento y libre voluntad. Esa es mi definición de valor. Eso es lo que debería definir un tasador, ya sea en el ámbito judicial, en el ámbito privado o en el ámbito financiero cuando le toca actuar como perito. Muy bien. ¿Hay pautas, las pautas son iguales para toda clase de bienes o hay pautas específicas para unos bienes y para otros no? No, por supuesto, hay distintas metodologías. No cabe dudas, nuestro país, y en esto quiero hacer hincapié, doctor, todavía no tiene una profesión de tasador.
Y lo digo fundado en el que usted conoce tanto como yo que a partir de recién del año 1999, a través de la ley 25.028, se crea la obligatoriedad de la tecnicatura universitaria para martilleros y corredores. A partir de allí, las distintas propuestas universitarias, con una sola excepción, que siempre fue señera la Universidad de Morón en cuanto al tema de tasación, han convertido a la tasación en una suerte de apéndice de las distintas carreras. E inclusive más grave aún, usted tiene al arquitecto con incumbencia en tasación, al ingeniero con incumbencia en tasación, al martillero con incumbencia en tasación y al corredor también con incumbencia. Con incumbencia, pero no como actividad profesional. Yo siempre cito a Max Weber, cuando hablaba en Ética Protestante, uno de sus libros más reconocidos, y definía profesión, Ética Protestante y Espíritu del Capitalismo, para completar el título, decía que es la actividad especializada y constante de una persona que hace de ella el sostén de su vida. En este país, con escasas excepciones, utilizan la tasación como una actividad secundaria de otras actividades profesionales a las cuales le dedican las currículas universitarias y demás el mayor tiempo. Siempre traigo a colación, la mayoría de las tecnicaturas que se están dando en el país le asignan a la materia de tasación un cuatrimestre de 3 horas semanales. En 3 horas semanales, en un cuatrimestre, totalizaríamos 36 horas cátedra. Nadie puede ser un profesional con 36 horas cátedra. Por lo cual hay un gran déficit en este país en el cual jueces, abogados y peritos han caído de creer. Algunos decían que la tasación es un arte. No, no. La tasación es una profesión. Arte lo produjo Van Gogh, Dalí, Miguel Ángel, Buonarroti, etcétera, etcétera. Es una profesión que requiere de técnicas y de ciencias que están alumbrando, por lo cual pensar en que la tasación, como decían, a ojo de buen cubero, es realmente un despropósito y un desconocimiento, primero, de la trascendencia, como usted bien dijo, de la tasación, que a veces puede resolver un conflicto o puede aumentarlo. El carácter netamente patrimonial que entraña una tasación obliga a que quien la emita tiene que ser un profesional. Pero además, Artemio, yo veo esto, ¿no? El martillero en el Código de Comercio anterior era un funcionario de comercio, era un comerciante, que lo que hacía era precisamente rematar públicamente un bien. Cuando fue necesario hacer remates judiciales, lo que se conocen como subastas bajo el asta, a mediados del siglo pasado, se reglamentó que en la provincia de Santa Fe, al menos que es lo que yo recuerdo, se les tomara un examen de habilitación, no para ser martillero, sino para ser martillero judicial. Es decir, para hacer subastas, no remates. Y a partir de entonces, mucha gente se recibió de martillero. Era un solo examen, usted lo recordará eso, era un solo examen, más o menos leve, y en algún momento los martilleros eran casi 1000, si no eran miles, pero con el agravante de que cualquier empleado de correo o cualquier policía rendía esa única materia y accedía a un título que le permitía subastar judicialmente. Como no estaban preparados para eso, de ninguna manera, eran siempre carteros o policías, lo que hicieron fue delegar la tarea de martillo en 4 o 5 personas que eran las que efectivamente conocían del tema, eran los grandes señores del remate del siglo pasado, ¿no? Y cuando esto ocurría, me parece que denostamos la profesión, porque empezamos a encargarle a los martilleros los peritajes de valoración de precios de muebles y de inmuebles. Repito, porque era lo necesario, eran las leyes locativas del momento en el que estaban exigiendo eso. Y no dieron pie con bola, porque algunas personas que se dedicaban al martillo no estaban capacitadas para hacer esto. De toda la enorme playa de personas, yo recuerdo 2 nombres que pudieran hacer una tasación. Uno era Guillermo Ortiz de Guinea,
Era un hombre valioso, importante, siempre de grata recordación y memoria. Y el otro era Jorge Aguiló. Jorge Aguiló, ¿usted lo recuerda a ellos, no? A Ortiz de Guiniano tuve la posibilidad de conocerlo. A Jorge Aguiló, para mí era un tasador exquisito. Además, un experto en platería. En platería, en cuero, en cuchillería. Era un hombre formado. Para mí, de los que he conocido, el más grande tasador. Usted sabe, yo fui muy amigo de Jorge, me ayudó a hacer mi primer congreso de Derecho Procesal en el año 1969, mire por este época estoy hablando. Y yo, que tuve largas charlas con él, él me contaba las cosas que había que tener en cuenta para cuadros, por ejemplo, o para obras de arte, que era un tipo exquisito para eso. Pero en el libro suyo me encontré con otros parámetros. Tiene una vasta obra escrita sobre el tema. Usted se dedica mucho a muebles e inmuebles. A inmuebles más que a nada. Sí, pero le voy a hacer un comentario que quizás su audiencia no conozca. El primer libro importante que se publicó en este país sobre tasaciones data del año 1954, que fue El ingeniero Chandías. A partir de allí la producción bibliográfica ha sido escasa. Yo hoy, antes de venir aquí, trataba de computar la cantidad de autores que hemos trabajado en el tema de tasaciones de manera específica, y no hay más de 10 desde la década del 50. Muchos de ellos dedicados exclusivamente al bien inmueble. ¿Por qué? Porque teóricamente el martillero, que a su vez tenía su actividad paralela en el corretaje inmobiliario, es decir, ejercía la profesión de martillero y en su oficina a su vez se dedicaba a la compraventa y alquileres de bienes inmuebles, le interesaba ese costado de la profesión. Pero además hay algo que es importante, doctor, y que tendríamos que aceptar a partir de estos últimos tiempos, que tasar es un género, pero hay especies. Yo estoy capacitado, o me siento capacitado, para tasar bienes inmuebles, ya sean de casas, habitaciones, industriales, agropecuarios, bienes muebles tecnológicos, porque tengo un pasado como técnico industrial. Ahora usted me pide que vaya a tasarse movientes y nobleza obliga, tengo que declararme incompetente. Es decir, que el tasador no puede tasar cualquier cosa. Es como si usted pretendiera que el ginecólogo pudiera hacer una operación de fémur, se convirtiera en traumatólogo. Por lo cual, en esta actividad yo creo, me ha tocado en grandes tasaciones que he tenido que realizar, acudir a la actividad interdisciplinaria. Es decir, componer un equipo con especialistas en determinados temas de los cuales yo no soy idóneo. Pero además hay algo importante. Si usted ha visto mi obra, yo he avanzado sobre temas que eran tabú para el tasador porque no los conocía: invasión de lotes, tasación de invasión de lotes, nuda propiedad, parcela posesoria, servidumbres reales, espacio aéreo, tasación de árboles, tasación de fondos de comercio, de bienes muebles tecnológicos, y me circunscribo dentro de ese espectro, que es mi conocimiento general. Pero no me animaría a tasar un Van Gogh, un Dalí o un Picasso. Oiga, retomo. Usted ha dicho cosas tasables que a mí ni se me ocurriría. A ver, de nuevo, habla de árboles, de espacios aéreos. Repítamelo Sí, todo eso. Le explico por qué en su momento me dediqué a estudiar la tasación de árboles, porque me tocó, y esto es siempre el producto de la experiencia, llevo 5.000 pericias firmadas, ir a tasar un fin de semana. Usted como yo conocemos que en la periferia de la ciudad hay importantes localidades con fines de semana, donde el valor de los árboles, en mi criterio, era más importante que el valor de lo construido. Porque usted construye una vivienda en 2 años, la sombra de un árbol demanda 50. Por lo cual, el árbol era más valioso que la construcción. Había 50 o 60 de distintas especies. A partir de allí comencé a investigar y elaboré un método de tasación de árboles, bueno, que no está dentro de los planes de este conversatorio, está así en este último libro que le adjunté en un archivo que es por una teoría de la evaluación para jueces, abogados y peritos,
porque a veces usted tiene una casita de fin de semana y 50 árboles que valen más que el lote y la construcción. Es decir, cuando yo le hablo de que en los últimos 70 años solo 8 o 10 autores han escrito sobre tasaciones, y la mayoría dedicada al negocio, a las cuestiones inmobiliarias, y nos han abierto el espectro a otras tasaciones, porque usted va a tasar un bien inmueble, pero se puede encontrar con bienes muebles tecnológicos por adhesión, por accesión física, que merecen ser considerados dentro del valor del inmueble. Por lo cual, usted sabe que en Argentina, sobre bienes inmuebles, escribió el banco, hizo un cuadernillo, el Banco Nacional de Desarrollo, allá por el año 1978, y es el único material que está disponible en Argentina sobre tasación de bienes muebles tecnológicos. Todo lo que proviene en lengua española, que son libros de España, fundamentalmente, son libros que tratan la realidad local, geográfica, tratan sobre sus catastros y demás, de escaso valor didáctico para los tasadores de nuestro país. Es decir, es tanta la carencia que tenemos, por eso la tasación todavía no adquirió mayoría de edad en nuestro país. No hay estudio de tasación en ninguna parte, ¿no? ¿Cómo? No hay estudios serios de tasación, de cómo tasar en ninguna parte, ¿verdad? No, no. Estudios serios, completos. Mire, a través de lo que yo he buceado, buscando material bibliográfico para compararlo con mi propio trabajo, allá por la década del 60 tuvo un avance importante en Venezuela, ahora obviamente no, en México, y pionero fue Perú, que en 1949 lanzó el primer Congreso Interamericano de Tasaciones a nivel América Latina. Después, hay países inclusive en Europa que no tienen ni siquiera normas de tasación. La tasación, salvo en algunos lugares, todavía no ha sido, como usted bien lo planteó, reconocida dentro de un proceso en el cual un valor, no un precio, un valor puede resolver un conflicto o puede incrementar. Y para esto hay tres patas, tres componentes que los tres tienen carencia. Parto, nobleza obliga, de que la mayoría de los peritos desconocen lo que es tasar. La mayoría de los abogados no tienen idea de la tasación y la mayoría de los magistrados, digo la mayoría, no la totalidad, porque no quiero ser, tampoco tienen idea. Yo en mi actividad como docente universitario siempre decía que se grafica a través de los extremos, o bien con anécdotas. Yo cuento una vez un abogado de la contraparte, yo actuando como perito de parte, impugnó mi tasación, porque yo no exponía al Estado de las cañerías de agua y gas en qué estado se encontraban, por lo cual juzgaba incompleto mi peritaje. El juez le dio lugar y me hizo traslado. Entonces yo le dije a su señoría que yo no tenía un problema en verificarle, decirle, en tanto y en cuanto tomara los medios para descubrir todas las cañerías de la casa, que desarmara baños, desarmara cocina, desarmara lavadero, y yo le podía decir lo que era la cañería, en qué estado se encontraba. Eso marca, y como usted bien decía, un juez una vez me interpeló porque me dijo que yo establecía un valor y no un precio. Y yo, con mucha vergüenza ajena, tuve que explicarle de la manera más decorosa la diferencia entre valor y precio. A veces los abogados de parte impugnan una tasación por el mero hecho de que el dictamen no se compadece con los intereses de su representado. Entonces nos encontramos con un cóctel en el cual los peritos desconocen, la mayoría de los peritos desconocen lo que es tasar, y jueces y abogados no tienen elementos básicos, ellos no tienen que ser tasadores, pero para diferenciar, cuando uno habla de un método, de una estructura analítica, cuando define qué es tasación, porque hay una gran discusión teórica en que tasar es estimar, otros ahora aparecen en una nueva escuela que es la metrología o la timografía, que dicen que es medir, entonces acuden a tablas de álgebra financiera, toda una cuestión que está debatiéndose no solo a nivel de Argentina, sino del mundo, cuando se reconocen tres métodos universales en la tasación de inmuebles, en este caso,
que lo aceptan la mayoría de los tribunales de tasaciones, inclusive las normas IBCC, que son las normas internacionales a las cuales nuestro país está adscrita. ¿Cuáles son esas normas, por favor, que no las conozco? IBSC. Mi inglés... ¿Qué son? ¿Qué dicen? ¿Qué enseñan? Son normas internacionales de tasación. Mi inglés no existe. Internacional Valuation Standard Committee, Comité Internacional de Evaluaciones, que tiene sede en Inglaterra y que de alguna manera la mayoría de los tribunales de tasación de distintos lugares del mundo la aceptan como una suerte de norma directora general y después ellos traducen cada país sus propias normas. En nuestro caso, en Argentina, el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Es decir, que... ¿Qué enseñan o qué indican esas normas? Establecen pautas de comportamiento del tasador, pautas deontológicas en una tasación también, describen cuáles son los métodos propicios para utilizar en cada instancia de tasación, no con ánimo de imponerlos, sino con ánimos de decir que son los métodos que se utilizan de manera internacional y son los más adecuados. Sin dudas, yo mucha de esa metodología no la puedo compartir porque nos extraña a nuestra realidad económica, a nuestra realidad jurídica y establece mecanismos de supervisión sobre la misma tasación en distintas instancias, ya sean judiciales o financieras. Nuestro país, vuelvo a insistir, todavía no tiene una carrera de tasador. Es decir, vuelvo a insistir en esto porque yo creo que para hablar de una profesión tendríamos que hablar de un conocimiento que resulte afiatado, amplio y completo de carácter universitario. Una preparación adecuada, claro. Por supuesto. Después, la verdad que usted sabe que yo he sido auditor de un grupo, usted lo conoció bien, el grupo francés, el Banco Crédit Agricole, que compró varias instituciones bancarias, Banco Suquía, Bercy, Galiti y demás. Yo fui contratado por los franceses como auditor de tasaciones de todos esos bancos. Y he visto cada defecio en tasadores que realmente era incomprensible, pero en profesionales hasta universitarios que no podían distinguir el más y el menos en los términos de una fórmula cuando tenía un cociente o una división. Eso nos lleva a pensar de que sin dudas todavía no se le ha dado a la tasación en nuestro país la importancia que tiene. Y vuelvo a insistir en esto, doctor. La tasación tiene un gran compromiso. Si usted lo ve en mi libro, yo en alguno de mis libros, ¿no? Yo digo que tiene un gran compromiso social el tasador, por la naturaleza patrimonial del requerimiento de tasación. Uno puede perjudicarle el esfuerzo a un tercero o condicionarlo en la resolución de un conflicto cuando no está preparado para su tarea. Es como si uno quisiera ir a un cirujano que nunca ha hecho una intervención quirúrgica. Queda expuesto al riesgo. Oiga, esto está derivado de una cosa interesantísima para mí. Cuénteme, según su experiencia, ¿cuáles son las pautas objetivas que usted tiene presente en su mente para hacer una tasación de un inmueble rural, por ejemplo? ¿Qué mira usted? ¿Qué atiende usted? Mire, yo siempre parto de lo que digo que debe haber una estructura analítica de tasación. Yo, a través de los años, he tasado una cantidad suficiente de inmuebles rurales y parto de que hay 2 o 3 elementos importantes. El más importante, obviamente, es el suelo, no cabe duda. En un medio agropecuario, el suelo. Después se completan con las instalaciones especiales, aunque parezca quizás nimio, instalaciones de alambradas, aguadas, distancias de accesos a centros de comercialización y a centros económicos y de asistencias básicas. No es lo mismo que un campo esté a 350 kilómetros del centro de comercialización de su producción, que esté a 120, establece costos diferenciales,
¿Influye sobre el valor del suelo? Sin dudas. Y obviamente usted después se encuentra con lo que se llama rendimiento productivo. En campos de carácter agrícola es el rendimiento en cantidad de quintales, de cualquiera sean los cultivos, por hectárea. En campos pecuarios, es decir, dedicado a la ganadería, en la cantidad de animales que pueden soportarse con foraje natural a lo largo de un año por hectárea. Usted me pregunta, Buenos Aires, Pampa húmeda, 2 animales, 0,5 promedio por hectárea son sostenidos con foraje natural, por siembra natural. Usted me pregunta en Entre Ríos, es 0,5, en algunos lugares 0,4. Sin duda son 2 campos ganaderos con distintos niveles de productividad. Estoy haciendo nada más que una viñeta, ¿no? Esto merecería una charla mucho más profunda, pero calidad del suelo, desde el punto de vista técnico, teníamos hasta ahora comienzo a dudar, porque se ha politizado, un Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, que realmente era importantísimo en sus cartas de suelos. Cuando se va colando la política y en vez de tener especialistas ponemos políticos, ya desnaturalizamos lo que estaba bien hecho. Y ya hoy todos tenemos dudas en cuanto a la producción científica en algunos sectores del INTA. Usted allí encontraba un mapeo de las características productivas de las distintas regiones del país. La pampa húmeda, inclusive hasta por regiones geográficas diminutas, donde había un rendimiento productivo a 30 kilómetros de 40 quintales de soja por hectárea, y 40 kilómetros después, producto de un suelo distinto, disminuyen un 30-40%. Eso era todo estudiado por el INTA. Hoy, ya a los que estamos en este métier de la tasación rural, ya ponemos en duda esos resultados, no por la pericia de los científicos del INTA, sino por la infiltración política en la institución. Oiga, me está sorprendiendo usted con todo esto, ¿eh? ¿Y qué tiene en cuenta en un inmueble urbano? Que ya no habla de pastura ni de animales por hectárea. ¿Qué tiene en cuenta en un urbano? Mire, en un inmueble urbano hay 3 elementos a considerar: suelo, edificación y aleatoriamente árboles. Por eso usted me preguntaba lo extraño de que yo haya trabajado sobre la tasación de árboles. Suelo, edificación, y después comenzamos a analizar el suelo en función de 7 u 8 factores que son endógenos, que si son propios del terreno, y los factores exógenos. ¿Qué son los endógenos? La relación frente-fondo, la infraestructura que tiene, el nivel en relación con la calzada, la orientación, etcétera, etcétera. Exógenos, el entorno, y le doy un ejemplo para graficarlo. Si yo tengo que tasar un bien inmueble destinado a casa-habitación al lado de un estadio de fútbol, va a ser depreciado. Frente al Parque Independencia, no sé si nuestro público es de Rosario, frente al Parque Independencia o el Parque Alem o el Campo de la Gloria en la ciudad de San Lorenzo, sin dudas, una vista influye en el valor del suelo y en la categoría de los edificios que se van a construir en él. Yo tengo ahí una suerte de apotegma, digo que el valor del suelo urbano está en relación directa con los edificios que en él se pueden construir. Es una relación económica. Usted sabe que los americanos, que son los norteamericanos, son muy proclives a convertirlo todo en tablas. Dicen que una ecuación económica urbana adecuada es cuando guardan una relación entre el valor del suelo y del edificio de 1 a 4. Si yo compro un suelo en 100, debo construir, para que económicamente sea redituable, no más que 400, no menos que 400. Esto puede parecer demasiado taxativo, pero dentro de esos márgenes uno puede comprobar, después entran en consideración los códigos urbanos, cuánto permite de superficie edificable construirse en un suelo. Si a mí me permite planta baja y 9 pisos, ese suelo tiene mayor valor que otro que me permite planta baja y 3 pisos. Ahí, yo siempre digo, doctor, de que cada inmueble que taso, cada sujeto de tasación, para mí es una singularidad. Yo lo grafico de una manera muy
muy chabacana, si se quiere. Digo que cada bien es un paciente. Usted puede tener 2 departamentos en el mismo edificio, en el mismo piso, con las mismas características estructurales, categoría y calidad constructiva. Estar uno contiguo con el otro, cada uno es un paciente. Los 2 no tienen por qué y tener la misma superficie cubierta. Los 2 necesariamente no tienen que valer lo mismo. Una orientación de una ventana, la orientación de un Perdóname, perdóname. Vuelva atrás, que ahora tengo problemas yo. Tiene usted tiene dos que son misma calidad, uno al ladito del otro. ¿Y cuál es el problema que usted ve ahí? ¿Qué diferencia tienen? La orientación, por ejemplo, puede modificar el valor, la orientación de una ventana, el nivel de aireación, cuán lejos está del ascensor y de otros servicios complementarios en el mismo piso. Por eso yo siempre digo que hay una particularidad que utilizan aquellos que desconocen la tasación. Dice, vos me podés decir un departamento en calle Italia 877, estoy utilizando un domicilio para usted conocido. ¿Cuánto vale? Dice, mide 45 metros cuadrados. Digo, yo no puedo decírtelo hasta que no lo vea. Dice, pero vos sabés que al lado uno igual se vendió primero. No hay edificios iguales. Cada uno o bienes iguales. Pueden ser y son similares. La identidad es la singularidad de cada bien. En un edificio, 2 departamentos en el mismo piso pueden tener una diferencia del 5 o 7%, nada más que por la orientación de una ventana. Cuando un tasador tiene criterio. Acuérdense que la tasación se funda en 3 elementos: conocimiento, investigación y, diría, Stanley McMitchell, fue el primer libro de tasaciones que llegó a este país, Editorial Labor, 1948, un libro que traía mucho volumen y muy poco práctico para los tasadores de Argentina, pero decía que un tasador tiene que tener un criterio sano y maduro. Usted el conocimiento lo adquiere. La investigación, si usted quiere buscar valores de lo que nosotros llamamos propiedades comparables, hasta lo puede contratar con una empresa, no necesita hacerlo con el tasador. Ahora, el criterio sano y maduro solo se adquiere a través de la experiencia. Y después todo eso nos lleva a lo que yo siempre digo: la tasación no es solo un cuánto. Yo le digo, su inmueble vale 100, porque después del cuánto viene el porqué. Y ahí está el objeto, la forma en que un tasador se diferencia del otro. Aplicado este método y este método, utilizado estas bases científicas, yo dictamino que el inmueble vale tanto. Ese es el porqué. Porque si no, uno se queda en un cuánto. Yo digo 100.000 y usted me pregunta, ¿por qué 100.000? Y digo, porque a mí me parece 100.000. No, eso no es serio. El cuánto tiene que tener un porqué fundado en técnicas y en cuestiones científicas. Si no, no sirve. Si no, dejamos la mitad del trabajo hecho. Yo acostumbro en mis informes periciales a hacer algo. Hago el dictamen, le agrego cuál fue la estructura analítica y un glosario de términos. Porque además, usted vio bien que muchos no diferencian entre valor y precio. Entonces, en 7 páginas agrego los términos usuales, porque si no, el juez, el abogado y el perito están hablando, uno en francés, otro en inglés y otro en guaraní. No se van a poder entender nunca. Y como la tasación no está difundida de la manera en que tendría que estar difundida, cada uno al concepto le da la acepción que desea. Y a veces esa acepción lleva a errores en la interpretación del dictamen profesional. Esa es la razón por la cual los contratos de los americanos tienen 2 paginitas y 14 páginas de determinar el valor de los conceptos que se utilizan, ¿no? Por supuesto. Es decir, cuando usted se encuentra frente a partes que no están obligadas a conocer su labor profesional o el lenguaje propio de su profesión, yo creo que un buen profesional está obligado, cuanto menos, a aportar un mínimo de datos para que los términos más fundamentales de un dictamen, los conceptos centrales, liminares de un dictamen, sean comprendidos en toda la extensión de su significado.
Oye, me encantó esta charla. Primero de fueron usted un sabedor de su oficio importante, ¿eh? Además lo dice con una soltura y con un... Estoy encantado con esta conversación. Yo le agradezco mucho que me haya aceptado esto porque estas cosas nunca se dicen en mi materia. Y sin embargo, yo enseño procesal. Estoy hablando de un peritaje, de una actividad probatoria importantísima en el plexo de la eficiencia procesal, ¿no? Oiga, ¿qué otra pauta especial tiene usted para otro tipo de cosas, por ejemplo, ya que no sea un inmueble? ¿Tiene alguna cosa asumida, pensada, con otro peritaje? Ya Van Gogh no. ¿Cómo? Ya, se movió, Van Gogh no. Se moviente me dijo que tampoco. Pero usted ¿A sabe qué que otra yo cosa digo se que dedica usted? yo me dedico fundamentalmente a tasación de bienes inmuebles, muebles tecnológicos. Yo tengo un pasado, vuelvo a insistir, soy además de martillero, técnico, mecánico, electricista, por lo cual puedo opinar. Y ahora me permite hacer una digresión. Una vez un juez me ¿Sí? dijo, ¿cómo usted acá coloca currículum vitae? Porque puse en el análisis de un bien inmueble tecnológico 100 CV. Dice, ¿pero qué significa 100 currículos vitae? Yo dije, no, doctor, son 100 caballos vapor. Por eso, yo, como usted bien dice, siempre creo que un buen profesional en la tasación emite su dictamen con todos los elementos en una estructura analítica que yo, para cada actividad específica, para los bienes rurales, para los bienes muebles tecnológicos, para los bienes inmobiliarios urbanos, tengo estructuras que la he ido elaborando a través del tiempo. Después agrego, porque yo digo, doctor, lo he tasado por el método de cálculo de costos, o por el método de comparación de ventas, o por el método de capitalización de rentas. Entonces agrego en 2 páginas un resumen de lo que significa cada método. Y después agrego un pequeño glosario, que ya lo tengo preparado por mí, de 7 páginas, 8, en la cual explico desde lo que significa vida útil de un bien, vida remanente, depreciación física, depreciación funcional, depreciación económica o ambiental, entre otros tantos. Defino valor, defino tasación. Entonces, la contraparte, o mi comitente, aún en mi actividad privada, tiene todos los elementos para entenderme. Puede compartir o no mi dictamen. Ahora, lo que no puede es desconocer que cuando yo digo valor, me estoy refiriendo a tal concepto. Cuando digo depreciación física o depreciación funcional o vida probable, a veces se confunde vida probable con expectativa de vida útil. Son conceptos que obviamente son muy técnicos. La otra parte no puede desconocer mis dichos en función de que no le doy la opción a que se equivoque. Ahora sí, también la realidad me ha demostrado, usted me contrata para que yo haga una tasación y uno a veces queda insatisfecho con su propio comitente. Usted, doctor Adolfo Alvarado Belloso, me dice, Artemio, tasame un departamento. Yo preparo un dictamen de 15 carillas. Usted toma el cuerpo y lo primero que va es a la última página. Mira el valor y me dice, siempre nosotros los tasadores quedamos en una situación incómoda cuando el comité nos dice cuánto, uno no sabe si piensa que está sobrevaluado o a subvaluado. ¿Sabe por qué? Porque usted, doctor, es un tasador y nuestros escucha también. Cuando usted va a un escaparate a comprar un par de zapatos y dice, ese par de zapatos es caro, está estableciendo una tasación. Usted está evaluando. En su nivel más fundamental, dicen los especialistas en economía, el valor se funda en 4 conceptos: utilidad, escasez, deseo y capacidad adquisitiva. Cualquiera de ellos, utilidad, escasez, deseo y capacidad adquisitiva, nos mueve, usted y yo, todos, por eso la tasación es tan controvertida. Todos los días estamos determinando valores, aún a nivel inconsciente. Cuando usted va a comprar y dice, ese departamento me gusta, está barato. Usted no sabe si está barato o no. Está fundado a lo mejor en el deseo de adquirirlo, en su capacidad adquisitiva, en la escasez o en la utilidad que usted le pretende dar.
Entonces, esos 4 factores moldean nuestra forma. Importantísimo, ¿no? Las ganas de comprar determinan muchas cosas. Usted habrá escuchado muchas veces Que lo que es naturalmente caro me parezca barato, por ejemplo. Pero usted habrá escuchado no pocas veces que dice, yo pago cualquier cosa por tenerlo. Es el deseo. Así es. Así Ahora, es. si yo taso un par de zapatos en 100 y mi comitente lo pone en 300 y usted lo desea, paga 300, ese no es el valor, ese es el precio. Y ahí hay una operación especial, porque estuvo motivado no por el comportamiento colectivo de un mercado, sino por un interés particular. No sé si me explico. Oye, yo he pagado un precio increíble por un bastón de bambú, por ejemplo. Por supuesto, que no lo encontraba, que lo busqué años, y cuando lo encontré me pidieron una fortuna, y para mí era barato, porque lo busqué 7 años el bastón. Por supuesto, es como cuando usted busca un libro en una librería que ya el libro dejó de editarse y lo encuentra en un anaquel, y usted cree que el precio no está en relación con los valores de los libros, y usted lo paga porque sabe que lo ha deseado durante 7 años, 8, 9, como usted bien habla del tema del bastón. Entonces, todos somos tasadores. Aun cuando Oye, vamos pero oye, Artemio, ese es el negocio del anticuario. Por supuesto. Que compra una bandeja a 2 pesos y la vende lo que quiere, si encuentra el comprador. Por supuesto. Usted bien acierta porque allí va el comprador que desea un objeto. Yo soy coleccionista de faroles y he pagado por un farol creo que 10 veces su valor. Lo estuve buscando durante 10 años, un farol ferroviario. Ya los que me escuchan habrán notado que la doble R no la puedo pronunciar, pero completo. Es decir, original, sin ningún tipo, ni lastimada la pintura. Y lo pagué acá en un anticuario de Rosario y 10 veces su valor. Y lo miro con placer y no sentí que hubiera pagado de más. Me di el placer de tenerlo. Por eso... Y eso no tiene precio. Y eso no tiene precio. Exacto. Por eso, doctor, ¿por qué los tasadores enfrentamos tantas discusiones a veces con nuestros dictámenes? Porque son todos tasadores. Le cuento una anécdota si me queda tiempo. Un día fui a tasar una propiedad inmueble. La taso y el propietario se mostró disconforme con mi tasación. Entonces me dice, a mí me dijeron, yo siempre utilizo, como dijo Borges, cuando le preguntaron si quería vivir 100 años, dice, ¿por qué me condena el sistema métrico decimal? Pero siempre 100. Claro, le preguntaron, ¿usted quiere vivir 100 años? Y le contestó, ¿por qué me condena el sistema métrico decimal? Puedo vivir 104 como el Magiclick. Entonces, cuando mi cliente recibe mi informe, me dice, yo estoy en desacuerdo con el valor. Dice, a mí me dijeron que esta propiedad vale, y el valor que él me explicitaba era el 40% más de lo que yo había tasado. Entonces yo le pregunté, digo, consultó a otro profesional. Dice, no, a mi cuñado. Digo, ¿qué es tasador? Dijo, no, plomero. Cada uno tiene una percepción del valor porque permanentemente, vuelvo a insistir, todos estamos, todos los días ejerciendo una tasación. Inconscientemente, usted va, el ejemplo de los zapatos, el ejemplo del bastón, acuérdese, utilidad, escasez, deseo, poder adquisitivo. Son los fundamentos. En el restaurante, usted paga un bife, un asado, una parte, una precio, y paga en otro, y la paga contento o la paga mal, ¿no? Bien. Es verdad eso, ¿no? Oiga, Artemio, hemos llegado a la hora, estoy encantado con esta charla. Quiero que sepa, me ha gustado tanto que voy a hacer que usted dé una clase de mi maestría sobre esto. Yo quedo a su disposición. Primero, para mí es un halago. Voy a invitar para que demos, porque esto no se conoce por la gente. Te ha dado 4 o 5 pautas muy importantes, sobre todo para los jueces. Artemio, le dejo un minuto más para que haga usted un saludo y una expresión de deseo final, y nos despedimos. No, simplemente, doctor, yo usted sabe que le digo maestro. Agradecerle, para mí es un halago y un honor que usted me haya convocado, quedar a disposición de ustedes, inclusive si alguno de los que
nos están escuchando tienen alguna necesidad en cuanto a material, yo tengo un trabajo hecho, que usted también lo tiene, que es inédito, que es por una teoría de la evaluación para jueces, abogados y peritos. Queda a disposición de manera gratuita para su cátedra y el curso que usted está dando. Me encantó, ¿eh? Le mando un abrazo fuerte, con todo mi agradecimiento. Otro para Hasta usted, pronto doctor. y hasta siempre, Artemio. Muchas gracias. No, gracias a usted.